Doctora Demar, usted me indica cuando ya iniciemos la clase, por favor. Perfecto, este es el momento. Comencemos. Muy buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a la masterclass titulada Aprender a Aprender, cómo formar mentes curiosas autónomas y preparadas para un mundo cambiante. Actividad organizada en el marco del Diplomado en Educación Superior basado en competencias, impulsado por la Universidad Nacional Siglo XX y la Escuela de Negocios ESAM. Esta importante exposición estará a cargo del doctor Ademar Marco Poma Chuquimia. Es un académico, consultor y docente con más de 38 años de experiencia en el campo de la educación superior y la investigación. Es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Educación Superior e investigador senior especializado en la gestión de personas por competencia y desarrollo. El doctor Ademar Poma es autor de artículos como Gestión de personas por competencia, ligando la autonomía con el desempeño profesional. Como también consultor del Banco Mundial y AFD, trabajó en muchos proyectos de calidad de la educación y diseño de las políticas a nivel nacional. Le damos una cordial bienvenida, doctor. Puede dar inicio a su exposición. Estaré yo acompañándolo en toda la sesión como moderador. Perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestro colega, nuestro compañero, bueno, gracias por la generosa presentación. Voy a compartir, distinguidos colegas, si les parece, ¿sí? Si les parece, voy a compartir la presentación que vamos a utilizar para reflexionar evidentemente sobre algo importante, sobre algo superlativo y básicamente tiene que ver con esto de aprender a aprender. Estoy compartiendo pantalla, ustedes me confirman si pueden visualizar lo que estoy compartiendo. Se puede visualizar, doctor. Muy bien, perfecto, gracias. Cuando hablamos de aprender a aprender, claro, nos estamos refiriendo, distinguidos colegas, a la necesidad que hoy el mundo tiene de contar con personas, hombres, mujeres, que tengan esta cualidad, ¿sí? ¿Por qué es hoy importante hablar de aprender a aprender? Claro, porque hoy vivimos en un contexto de demasiada información, ¿sí? Hoy hay algunos términos muy interesantes que tienen que ver con esto de la infoxicación, la infodemia. ¿Qué es la infoxicación? Es decir, hay tanta información hoy en el mundo, claro, y que de pronto lo que más contamos, con lo que más hay, por supuesto, tiene que ver con esto de eh, contar con tantos datos, hechos, cifras, ¿sí? Ahora no solamente podríamos decir que hay información sobre temas cotidianos, comunes, no, sino sobre todo hay información científica. Ustedes saben que además de los medios de comunicación tradicionales, ahora tenemos Internet y gracias a Internet tenemos un conjunto de plataformas, tenemos bases bibliográficas, repositorios de documentos. El gigante Google, acuérdense que Google es un gran buscador de información, ha provisto para los distintos investigadores lo que se llama Google escolar o Google académico. Y Google Académico tiene demasiada información. Cada día, alrededor de 10 millones de artículos científicos se publican en el mundo entero y sobre todo en ciertos idiomas, ¿no? Como el inglés, el alemán, el francés y por supuesto el castellano, ¿sí? En portugués también. Entonces, lo que más hay hoy es información. Uno. Y dos, por eso hablamos de la infodemia, ¿sí? Usando el término de la pandemia, ¿no? Prácticamente todos estábamos contagiados, estaba en todas partes el virus. Lo mismo pasa hoy con la información. Sin embargo, hay una paradoja, una aporía, como dirían los griegos antiguos. ¿Cuál es esa paradoja? ¿Cuál es esa contradicción? De que resulta que hoy hay tanta información,
pero hay poco aprendizaje. ¿Qué les parece? Demasiada información y demasiado poco aprendizaje. Entonces, por eso hoy los expertos dicen es muy importante en este mar de información, en este océano de conocimiento que existe en todas partes, el hecho de que enseñemos o aprendamos, según el caso, a desarrollar el aprender a aprender. Porque además, como ustedes saben, vivimos tiempos en los cuales nosotros, cada uno, tiene un dispositivo, tiene un celular, un iPhone, porque ¿quién tiene un celular antiguo? Yo creo que ninguno. Todos contamos con un iPhone, ¿no? O con un teléfono inteligente más que iPhone. Puede ser un Android, un iPhone o de cualquier marca, un Xiaomi, lo que fuera, pero todos son teléfonos inteligentes, absolutamente todos. Pero esos teléfonos que tenemos, distinguidos colegas o compañeros, ¿sí? Son teléfonos ya que para mí son microcomputadoras, son computadoras de bolsillo. Entonces ahí, en esa computadora de bolsillo que es nuestro teléfono celular, tienes absolutamente todo. Información convertida, por supuesto, en papers, documentos, tienes podcast, acceso a podcast, a videos de YouTube, a reels, ¿no? Estos mensajes que aparecen en las distintas redes sociales. Entonces hay mucha información. Y por eso esa aporía, ¿no? Claro, ¿qué es la aporía? Esa contradicción. Tanta información y tan poco aprendizaje, ¿no? Y en esa línea, por eso hoy hablamos de aprender a aprender. Y cómo, claro, lograr que las personas pudiesen desarrollar la curiosidad, la autonomía y estén preparadas para un mundo que va cambiando, ¿no? Permanentemente. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, después de ese preludio, después de esa introducción, a continuación, colegas queridos, lo que voy a hacer ahora es cambiar un poquito, ¿sí? Voy a cambiarla para que ustedes me digan. Lo que pasa es que estamos usando Meet y Meet tiene una particularidad. Así que estoy cambiando de lámina. Y la pregunta del millón, por supuesto, es, ¿qué es aprender a aprender? ¿Cómo se entiende esta expresión, este término? Ya mencionaba hace un momentito qué entendemos por aprender a aprender, pero acá ya les planteo, ¿sí? Este concepto, ¿no? Cuando hablamos de aprender a aprender, estamos refiriéndonos a una capacidad de gestionar. Quizá este es el término más adecuado. Gestionar y regular, por supuesto, ¿sí? ¿Qué es gestionar? Gestionar es administrar, es gerentar, ¿no? Pero ¿qué vamos a gestionar? Claro, hay que gestionar el propio aprendizaje. ¿M? Y claro, de manera autónoma, de manera eficaz, de eso se trata, de tal modo que la persona pueda regular su propio proceso de aprendizaje. Pero eso, ¿qué significa, distinguidos amigos, distinguidos compañeros? Significa que la persona va a tener que conocerse a sí misma. Claro, en otras palabras, ¿cómo yo podría gestionar mi aprendizaje? Bueno, primero, conociéndome a mí mismo. Pero ¿qué cosa tengo que conocer de mí mismo? En principio, ¿cómo aprendo? ¿Mm? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo comprendo? ¿Cómo asimilo la información? En este grupo, ¿sí? Por lo que veo, somos varios. En este grupo seguramente tenemos como cuántas personas, hay unas 15, 20 personas aproximadamente, los que estamos acá todos vinculados, unos 15 aproximadamente. Acá hay unas 15 personas diferentes, distintas en cuanto a sus modos de aprender, sus estilos, sus ritmos, sus estrategias de aprendizaje. Todos hemos aprendido de distintas formas, todos aprendemos de maneras diferentes, ¿sí? Unos aprenden más escuchando, otros aprenden más viendo, otros aprenden más haciendo. Tenemos estilos de aprendizaje. Otros aprendemos más haciendo, ¿sí? Otros aprendemos más viendo un audiovisual. Cada uno tiene un propio proceso. Uno y dos, como les mencionaba hace un momentito, claro, también cada uno tiene una forma de comprender un texto. Y cada uno, ese estilo, esa manera, lo ha aprendido a lo largo de la vida. Claro, en esto ha incidido
el hogar, nuestros padres, ¿sí? Nuestra familia, el entorno, la escuela, cómo hemos ido desarrollando nuestro proceso escolar en la primaria, en la secundaria, en la educación superior. Entonces, todos esos aspectos han configurado una manera de aprender. Entonces, cuando yo les digo aprender a aprender, ¿qué significa? Primero, conocernos a nosotros mismos. Quiere decir, conocer cómo comprendo mejor, cómo recupero mejor la información, cómo, ¿sí? Evoco, cómo guardo la información, ¿sí? Cómo evoco luego la información, cómo desarrollo bases de datos mentales. Si hoy estoy con Ademar aprendiendo cómo he incorporado, con qué elementos he trabajado en mi memoria. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Claro, haciendo un proceso de introspección, de análisis. Por ejemplo, no sé si tú has conocido, yo lo he conocido a varias personas. A mí me han dicho, ¿no? Además, yo aprendo más con música y además música alegre, y me concentro mejor. Otros me han dicho, no, además eso me distrae. Yo aprendo más en silencio. ¿Mm? Alguno me dijo, además, yo aprendo en la vegetación, voy a un lugar, a un parque, voy a un lugar donde nadie me interrumpa y ahí me concentro. Fíjense, estilos diferentes. Y si nosotros analizáramos formas de aprender, hay anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, Carlos Marx, no sé si ustedes escucharon hablar de él. Carlos Marx es un gran intelectual, fue un gran intelectual, el padre del marxismo, escritor de varios libros, uno de los libros famosos de él es El Capital. Pero bueno, él memorizaba, aprendía o reflexionaba caminando, ¿no? Caminaba y claro, encontraron que en su casa, ¿sí? Había un lugar donde él frecuentaba su escritorio, su gabinete, por supuesto, pero entre los años y años, reflexionando, el lugar donde caminaba ya se había convertido en un surco, ¿no? En una hendidura en el piso. Claro, por el desgaste, ¿no? Por el desgaste de caminar. Ese era el estilo de aprendizaje de este señor. Bueno, y si uno revisa los estilos de aprendizaje de otros autores, va a encontrar también estilos muy particulares. Entonces, la primera recomendación que nosotros debemos tener es justamente analizarnos cómo aprendo mejor. Aprendo mejor con música, ¿sí? Sin música, en silencio, a solas, o puedo concentrarme en grupo. Hace algunos años trabajaba en una institución y había una compañera que trabajaba a mi lado, pero ella se llevaba al lado su radio, bueno, en realidad era un aparato, un equipo de sonido, y le gustaba el rock clásico, ese rock de la década del 70, 80. Y yo le decía, puedes bajar un poquito el volumen porque yo estoy trabajando acá a tu lado. Me decía, Ademar, he tratado, pero yo no me puedo concentrar si no es con esta música. ¿Mm? ¿Qué les parece? Y claro, y ella hacía el esfuerzo, pero años de años, porque ya era una persona mayor, una persona de unos 30, 40 años, pero desde su adolescencia había desarrollado esa característica de vincular su reflexión escuchando música. Bueno, entonces, número uno, para aprender a aprender, yo necesito saber cómo aprendo mejor, cómo razono mejor, cómo atiendo mejor, cómo comprendo mejor. Otros compañeros me han comentado, también me pasa a mí, uno aprende tomando nota, ¿sí? Me decía una compañera, dialogando con ella, yo le hablaba y me decía, sí, está interesante además, pero podemos comer, no, no te preocupes, yo voy anotando. Y hacía esquemas, dibujos, rayas. Algunos aprendemos así, comprendemos de esa manera. Entonces, número uno, ¿cómo aprendes tú mejor? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? Ese es un detalle vital. Una vez que logramos conocernos, una vez que nosotros generemos, eso se llama metacognición, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la reflexión sobre el propio pensamiento, estamos listos para dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Claro, aprender de forma activa. ¿Qué significa eso? Claro, empezar a practicar ciertas técnicas para adquirir, para procesar,
para retener la información en función de diferentes contextos. Enseguida vamos a ver al respecto, ¿de acuerdo? Al respecto. Bien, otros detalles importantes, como mencionaba hace un momentito, ¿sí? Por tanto, el primer paso será, como acabo de mencionar, el autoconocimiento. Vamos al segundo paso, por favor. ¿Sí? Estoy volviendo a compartir, ustedes me confirman. El segundo paso tiene que ver con algo también importante que la persona debe dominar, ¿sí? Y claro, y acá el siguiente paso tiene que ver con la autonomía y la autorregulación. Claro, ¿qué significa eso? Una vez que yo ya me conozco, he identificado mis fortalezas, mis debilidades, ahora yo empiezo con la autorregulación. Bueno, y la autorregulación tiene que ver con esta capacidad de planificar, de supervisar, de evaluar el propio aprendizaje. Ahora bien, ¿qué significa planificar el aprendizaje? Claro, planificar el aprendizaje quiere decir qué aspectos tú vas a enfatizar cuando estudies algo. ¿A qué hora vas a estudiar? ¿Qué es mejor? ¿Estudiar en la mañana, en la tarde o en la noche? Algunos dicen, claro, yo me concentro en la noche, me amanezco porque nadie me perturba, ahí yo tengo la tranquilidad, ¿sí? Otros dirán, bueno, yo lo hago en mis momentos libres. Pero déjenme decirles, colegas, que la neurociencia ha señalado que los mejores momentos para aprender, para concentrarse, son los momentos en la mañana. ¿M? ¿Por qué? Claro, las primeras horas de la mañana, una vez que despertamos, una vez que desayunamos. Estamos hablando de las 7, 7 y media, 8 de la mañana, 9 aproximadamente. Ahora, bueno, ¿por qué ese horario es el mejor horario para estudiar, para aprender, para razonar? Porque justamente el cerebro acaba de despertar, ha tenido un momento de descanso del cerebro, y claro, ha estado unas 4, 5 horas, 7 horas descansando y está listo como para poder otra vez, ¿sí? Desarrollar al máximo su nivel, ¿sí? De procesamiento. Entonces, las mejores horas, ¿sí? Si voy a planificar el momento para aprender, las mejores horas son en la mañana, ¿sí? Ahora, claro, es que en la tarde, en la noche, ya el cerebro está más cansado, porque además hay otro detalle, distinguidos amigos. Cuando nosotros, ¿sí? Abusamos un poco de las noches y tratando de aprender, no vamos a lograr un gran éxito. ¿Por qué? Porque, claro, como les decía, el mejor momento es en la mañana debido a que el alimento del cerebro es el sueño. ¿M? El sueño es lo que permite que la persona pueda estar tranquila, relajarse, el cerebro, ¿sí? Como se reseteara, si usamos un término que usan los colegas de sistemas. Entonces, por eso, en la mañana el cerebro está en mejores condiciones para pensar, para razonar, para aprender, para meditar. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de planificar, debemos tomar muy en cuenta esos detalles. Número uno. Número dos, ¿qué otros momentos yo puedo incorporar en mi plan de aprendizaje? Los momentos de ocio. ¿Y cuáles son los momentos de ocio? O los momentos muertos, porque también hay que entender, colegas, que vivimos en una sociedad, como dice, hay un autor, filósofo surcoreano, seguramente ustedes lo han leído, este señor se llama Byung-Chul Han. Se ha formado en Alemania y últimamente ha producido muchos libros. Yo diría es el filósofo de moda, Byung-Chul Han. Y él dice, vivimos en la sociedad de lo instantáneo, de la rapidez. ¿Sí? Vivimos en la sociedad donde todo lo aprendo rápido y todo lo olvido rápido. Entonces tú puedes esforzarte y has incorporado la información y resulta que al poco tiempo, porque hay otro aspecto que te ha llamado la atención y otro aspecto, y claro, estamos tan bombardeados de información que se nos va. Entonces, por eso es importante que en la planificación podamos tener estos momentos, estos espacios de 5 minutos, 10 minutos. Por ejemplo, a la hora, mientras estamos yendo de un lugar a otro, nos estamos transportando, estamos en un minibús, en un radiotaxi o en el bus o en el teleférico, si vivimos acá en La Paz,
Y ahí esos momentos de 15 minutos, 20 minutos, son momentos bastante buenos para poder aprender. Ahora, claro, ¿y qué? ¿Qué podemos usar como soporte de aprendizaje? Un libro, sí, pero ahora hay otras posibilidades, ¿no? Ahora hay podcasts muy interesantes. Podcasts son, ustedes saben, esos programas cortos de 15 minutos, 20 minutos, unos videos cortos, hay unas charlas TED en Internet de 15 minutos con información valiosísima. Incluso ahora, esta red tan famosa que es TikTok, en 3 minutos, en 4 minutos te dice tanto. Entonces, ahora hay formas de poder permanentemente refrescando la mente. Entonces, a la hora de planificar, por supuesto, también hay que considerar ese detalle. Bien, ¿qué más cuando hablamos de el aprender a aprender? Algo que es clave una vez que nosotros desarrollemos el conocimiento, desarrollemos la información, el segundo aspecto es compartir inmediatamente lo que tú leíste. Porque cuando compartes, cuando dialogas con alguien, llámese tu pareja, tu hermano, tu hermana, alguien, un amigo, una amiga que está cerca tuyo, y le dices, ¿sabes qué? Te cuento que Aristóteles, supongamos que estás leyendo una obra famosa de Aristóteles que escribió hace más de 2300 años, una obra que hasta el día de hoy tiene vigencia, se llama La Retórica. Y Aristóteles en ese libro, el gran sabio de la antigüedad, este filósofo griego, Aristóteles en ese libro, La Retórica, dice que hay 3 elementos para persuadir. Si tú quieres ser un orador, un profesor, un facilitador, perfectamente puedes utilizar estas 3 cualidades, decía Aristóteles. Primero, hablar desde el etos. ¿Qué es el etos? Etos tiene que ver con la palabra ética y tiene que ver con el ser. Tú no vas a poder hablar, dice Aristóteles, si tú no eres lo que estás diciendo. El etos, la ética. Una persona tiene más influencia, tiene más persuasión cuando demuestra lo que dice, cuando practica lo que dice, el etos. Luego, dice Aristóteles, el segundo componente para persuadir es el logos. ¿Qué es el logos? El conocimiento, la información. Cuando tú lees mucho, sabes y compartes, perfecto. Entonces estás en la línea del logos, ¿no? Estás compartiendo información. Y claro, y mientras más datos tengas, persuades mejor, dice Aristóteles. Y el tercer aspecto se llama patos. Patos tiene que ver con las emociones. Cuando hablas con pasión, cuando hablas convencido de lo que estás diciendo, con convicción y conversión, entonces tu mensaje llega. ¿Qué les parece? Entonces, vuelvo al ejemplo, tú acabas de leer el libro La Retórica o has escuchado un podcast de La Retórica, un resumen que te da o cualquier otro autor sobre Aristóteles y compartes con alguien, le dices, te cuento que para ser una persona persuasiva, una persona convincente, lo que dice Aristóteles es aplicar los 3 aspectos, logos, etos y patos. Bueno, mira, te vas a dar cuenta que esa información, una vez que la has compartido, ya la vas a recordar más fácilmente. Entonces, el segundo aspecto vital tiene que ver con compartir esa información. Ahora, alguno de ustedes me dirá, pero además, la verdad que yo no tengo a quién, o sea, estoy solo y no voy a compartir con un extraño inmediatamente. Bueno, evidentemente tú más adelante, más tarde puedes hacerlo, porque la idea es que tú ese aprendizaje se te quede, pero lo que también puedes hacer son esquemas, un cuaderno de apuntes, un cuaderno de notas, ¿sí? Y ahí haces esquemas, dibujos, gráficos, porque también la neurociencia dice, cuando dibujamos se nos graba mejor. Es decir, si no tienes a quién compartir, pero sí tienes un cuaderno de apuntes, un esquema, una hoja blanca, haces tus gráficos, puedes hacer analogías, un paisaje, pero ahí dibujando lo que acabas de leer, hay un procesamiento cerebral mucho más efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estás haciendo eso, estás regulando, estás siendo autónomo con esa información. Bueno, estamos hablando de la planificación. Entonces, dices, voy a leer en la mañana, voy a leer en estos tiempos muertos o, como decíamos, ¿no? Voy a poder capturar información cuando esté llegando de un lugar a otro o cuando esté esperando el Puma Qatari. A veces se demora 15, 20 minutos. Son tiempos muertos. Chavitos que juegan. Tiempos inertes, ¿no?
Bien, había alguien que quería hablar, me parece. ¿Sí? ¿Estamos bien? Se le encendió el micrófono, doctor. Continúe Ah, ya, nomás. ya, perfecto, perfecto. Sí, pensé que había una pregunta por ahí. Bueno, entonces vamos al otro punto que es muy importante. Como decíamos, definir metas claras, porque aquí hay otro detalle, colegas, en esta autonomía y autorregulación. ¿Qué significa esto de metas claras? Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres lograr y en cuánto tiempo? Porque uno dice, sí, está bien, pero podrías tú plantearte como un conjunto de planes por tiempo, ¿no? Voy a agarrar este libro y voy a leerlo en un mes, ¿sí? O en 2 semanas. Entonces, al término de esas 2 semanas o al término de ese mes, ya concluir con estas metas, ¿no? También hay que calcular aquello. Obviamente, como ya dije hace un momentito, todos tenemos ritmos distintos, pero definir metas claras también es importante. Yo no sé cuántos libros hemos leído a la fecha. Acuérdense que estamos ya en el mes número 11 del año. Y si hacemos un recuento, ¿cuántos libros leíste? Y si me preguntan a mí cuántos libros he leído, claro, cada uno tiene la respuesta, pero necesitamos empezar a ya también considerar que se acerca el próximo año y empezar a priorizar. Me gustaría leer esto, me gustaría leer esto y proponernos, si no vamos a leer en un mes, por lo menos voy a leer un libro por mi cuenta, lo que me gusta, fuera de mis clases, fuera de lo que trabajo, que esto, que el otro. Quisiera leer un libro de este filósofo, digamos, Byung-Chul Han. U otro autor que a mí me gusta mucho, es otro filósofo que se llama José Ortega y Gasset, un filósofo español que ha escrito hace varios años, pero sus reflexiones son muy actuales, son muy vigentes. ¿Mm? Otro autor que es muy actual, muy leído también en esta época, se llama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman ya es un señor octogenario, pero tiene un libro que se llama La sociedad líquida. Este libro realmente es novedoso porque explica cómo el mundo hoy se desenvuelve. Entonces, puedes plantearte, ¿sí?, metas en función justamente de esto que estamos señalando, ¿no? Según tus objetivos. Bien, entonces, tomando en cuenta esos detalles, tú puedes desarrollar al máximo nivel, ¿sí?, tu nivel de aprendizaje. Ahora, por demás está decir que cada vez que nosotros estamos desarrollando una actividad de nuestro trabajo, no sé si todos somos profesionales o estamos en procura de serlo, estamos en la universidad, siempre tenemos lecturas obligatorias. Sí, por supuesto que sí, ahí tenemos que ser expertos, ¿no? Expertos, especialistas en nuestra área de formación. Bien, vamos a abordar un tercer aspecto que me parece también muy importante a la hora de definir este tema de la motivación y la actitud positiva. ¿Qué significa eso? Tener, colegas queridos, una disposición abierta hacia el aprendizaje, ¿sí? Es decir, tener esa actitud de aprender todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Porque uno podría decir, bueno, además, qué interesante lo que dices, pero ¿qué significa tener esa actitud hacia el aprendizaje? Colegas, esa actitud se llama curiosidad. ¿Mm? Curiosidad e interés. Claro, preguntan, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? ¿Ustedes hacen preguntas? Imagino que sí, pero miren, a medida que va pasando el tiempo, cada vez más hacemos menos preguntas. Pero hay una etapa de la vida, hay una etapa en la vida, ¿sí?, en la que los seres humanos hacen muchas preguntas. Preguntan, ¿no? Hay una etapa en la vida en que todo el tiempo uno anda preguntando. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Seguramente que sí. ¿De qué etapa estamos hablando? ¿En qué etapa de la vida una persona es demasiado curiosa? ¿Sí? ¿Qué dicen? Paloma, María, ¿qué opinan? En en la infancia, pienso yo que es en la etapa donde se pregunta más, tipo 4 o 5 años por ahí, donde están preguntando todos los niños. Exacto, exacto, exacto. Buen punto, Paloma. Gracias.
Palomita, lo has dicho muy bien. Ahí, es más, no solo los niños de hoy, los niños en general, nosotros mismos, ¿sí? En la primera infancia, Paloma, ¿no? UNICEF dice la primera infancia es entre los 0 y los 6 años, como dice Paloma, ¿sí? En esa primera infancia es donde más preguntamos. Los chicos preguntan, preguntan, preguntan y todo el tiempo están preguntando, ¿no? Es el momento en que los chicos están desarrollando, porque claro, la neurociencia nos dice por qué preguntan tanto, porque está desarrollándose su cerebro y preguntan de todo. ¿Qué dicen las estadísticas? Dicen los estudios vinculados a este aspecto que un niño al día puede hacer entre 200 y 400 preguntas. ¿Qué les parece? ¿Mm? Qué impresionante, ¿no? Paloma, lo dices tú muy bien. Entre 200, 300, hasta 400 preguntas un niño puede hacer en ese periodo. Bueno, y después, poco a poco, los chicos van, ¿sí? Dejando de preguntar, entre comillas, dejando de ser curiosos, ¿no? Hay un autor famoso que seguramente ustedes en algún momento han podido conocer de él, se llama Tomás Alva Edison, un gran inventor, un científico. Él tiene como unas 300 patentes, ¿no? El inventor de del foco, ¿sí? De las lombrices que hasta el día de hoy usamos, y unos 300 o un poco más de inventos. Y él dijo algo muy interesante. Decía, ¿sí? Tomás Alva Edison, yo aprendía mucho hasta que entré a la escuela. ¿Qué les parece? Qué apotegma, ¿no? Qué aforismo más fuerte, más duro. Y cuando uno mira, cuando uno analiza lo que les estoy diciendo, un niño en la primera infancia hace tantas preguntas, ¿no? ¿Y por qué estás saliendo? ¿Quién te llamó? ¿Por qué te vistes así? Los niños andan preguntando. ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Yo tenía un hermano menor, bueno, sigo teniéndolo, solo que ya es adulto él. Él tendría unos 4 o 5 años, yo tenía unos 10 años. Un día fuimos al campo y estábamos ahí visitando, ¿sí? Amigos, parientes en el campo, y fuimos ahí donde estaban los animales. Y en las charlas, conversando, este hermanito menor, este muchacho en aquella ocasión, niño, me hace esta pregunta, ¿no? Y además me dice, ¿por qué, ¿por qué las vacas no ríen? ¿Qué les parece? ¿Por qué las vacas no ríen? Miren esa pregunta, ¿no? Claro, y bueno, hoy analizando todo aquello digo, pero claro, él estaba preguntando por las emociones, porque la risa es una cualidad humana, particularmente, es la expresión quizá de una buena disposición, ¿sí? De una buena actitud, reír, ¿sí? Pero la pregunta de este niño, ¿no? ¿Y por qué las vacas no ríen? O como otro profesor, la otra vez hablando de esto, me decía, de Mar, qué interesante, estaba hablando con los niños y yo les hablaba de la velocidad de la luz y un niño levanta la mano y le dice, profesor, ¿y cuál es la velocidad de la oscuridad? ¿Qué tal? Y preguntas de ese tipo. Pero lamentablemente, colegas queridos, como decía Thomas Alva Edison, pareciera que nosotros hubiéramos perdido el interés por preguntar. Y a medida que vamos desarrollándonos en la primaria, en la secundaria y en la educación superior, en la universidad, empezamos a olvidar nuestra capacidad de curiosidad, de indagación, nuestra capacidad de indagar, de preguntar, de curiosear. Y es más, en algún caso hasta se ve mal, ¿no? Que uno pregunte, no, eres muy preguntón, eres muy curioso. O cuando el profesor dice alguna pregunta, todos tienen miedo de preguntar. Y resulta que cuando uno hace una tesis, y todos los que han hecho tesis acá lo saben, la tesis comienza con una buena pregunta, con una pregunta de investigación. La ciencia avanza con base en preguntas. Entonces, por esa razón, de pronto, para aprender es necesario también aprender a preguntarnos, aprender a preguntar. Y aquí hay un detalle clave que quiero asociar con otro gran filósofo, en este caso físico, Albert Einstein, ¿no? Cuando le decían maestro o usted físico que ha generado una ruptura entre la física clásica y la física moderna, porque Einstein, como ustedes saben, con la teoría de la relatividad y muchos otros aportes, revolucionó la manera de entender
de la física, de los cuerpos, ¿no? Y dando lugar incluso al inicio de la física cuántica. Pero Einstein decía, no, no, yo, discúlpenme, yo no soy ni sabio, yo no soy ni científico, ni nada. Y fíjense cómo él se definía. Atención con esto. Él decía, miren, yo solo soy un curioso apasionado. ¿Qué les parece? Solo soy un curioso apasionado. Entonces, colegas queridos, amigos, tenemos que empezar a recuperar lo que bien decía Paloma, la capacidad de asombro, la capacidad de indagar. Nuestra curiosidad debe desarrollarse a flor de piel. Claro, porque resulta que con tanta información, con tanta vorágine informativa, resulta que hemos perdido nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de preguntar. Y naturalizamos todo. No sé si todos vivimos acá en La Paz. Los que conocemos La Paz, bueno, si vamos por el Prado, en esta parte, en este sector de la ciudad, claro, ahí vamos a encontrar de todo. Tiendas, vamos a encontrar gente que se dedica al comercio, pero también vamos a encontrar a gente dedicada a la mendicidad. Personas que vienen de distintas partes del país, sobre todo del norte de Potosí, en condición de vulnerabilidad, en condición de mendicidad. Pero pasamos y repasamos y estamos mirando todo el tiempo eso, que hemos perdido nuestra capacidad de preguntarnos varias cosas. Y hablando de estas personas dedicadas a la mendicidad, ¿por qué vienen? ¿Cada qué tiempo vienen? Porque a veces desaparecen, a veces están. ¿Y por qué no vienen hombres? Hay más mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Las preguntas que podamos hacernos podrían ayudarnos a entender muchas cosas. Alguna vez me tocó hacer una investigación y a partir justamente de estas preguntas. Y cuando empecé a desarrollar aquello, me fui a la calle Santa Cruz porque me dieron datos, referencias. La calle Santa Cruz es esa calle que une la San Francisco con la otra plaza, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y ahí hay unos como salones grandes, gigantes de casas antiguas, que son tambos, ¿no? Que les llaman tambos. Y ahí las personas están, y todas ahí, no hay literas, no hay colchones, de pronto las personas se acurrucan, alguno que otro estará recostada, pero me tocó hablar. Y claro, fíjense, pregunté, siguiendo esto que les estoy comentando, y a mí me decían, además, venimos por temporadas. Y yo le preguntaba a la señora, ¿no? La señora que está aquí al lado, ¿es de tu comunidad, de tu zona? No, no, no la conozco, me decía. Ah, sí, y la otra tampoco la conozco. ¿No vienen del mismo lugar? No, no venimos del mismo lugar. Yo vengo por tiempos, por temporadas, vengo cuando ya en mi lugar, en mi espacio, en mi terreno, ya no hay nada más que hacer, ya hemos cosechado, que esto, que lo otro, se queda mi esposo, se quedan con mis hijos, pero yo vengo aquí a reunir algo de dinero, no conozco a estas personas, pero se visten igual, ah, sí, pero son de otras comunidades. Y claro, y uno se va con respuestas a partir justamente de esas preguntas. Y bueno, uno podría decir, ¿y qué políticas públicas podríamos desarrollar para estas personas? Quizá más a nivel, no tanto de políticas públicas municipales de acogida, ¿no? Sino también políticas que eviten la expulsión de sus comunidades, comunidades en condición de pobreza. ¿Qué se puede hacer con las alcaldías, los municipios? Quizá trabajar más con asistencia agropecuaria, productiva, cómo hacemos que las personas más bien tengan dignidad a la hora de producir, de desarrollar sus actividades económicas. Muchas cosas se pueden hacer, pero ¿de dónde surge? Fíjense, de preguntas, de indagaciones. Y ese es un elemento vital para desarrollar procesos de investigación y en este caso, procesos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para cesar este punto, un detalle no menor, un detalle importante será, colegas, volver a recuperar nuestra capacidad de curiosidad, nuestra capacidad de interés, nuestra capacidad de asombro para descubrir, para entender nuevos conceptos. ¿Y por qué esto? Porque aquello, como decía el gran Einstein, ¿no? Solo soy un curioso apasionado. ¿Y qué pasaría si fuera esto? ¿Qué pasaría si hiciera esto? ¿Qué haría? ¿Qué ocurriría? Preguntar, preguntar, preguntar. Y todo eso, colegas queridos, va a permitir desarrollar al más alto nivel nuestros procesos de aprendizaje. Y nos volveremos más
autónomos, por supuesto, en ese aprendizaje. Bien, una vez que yo tengo, ahora ya vamos al paso número 4, por supuesto, las estrategias de aprendizaje. Como ya tengo la motivación, tengo la actitud, bueno, ahora ¿cómo hago? Algo adelanté hace un momentito. Bueno, hay varias maneras. Número 1, tengo que empezar a aplicar ciertas técnicas, tomar nota, tener siempre a mano, como los periodistas, ¿no? Un cuadernito de apuntes, un bolígrafo. Aunque ahora, con tantos dispositivos inteligentes que tenemos a mano, una fotografía, ¿sí? O ahí nos grabamos nosotros mismos, anotamos, hacemos notas verbales, ¿sí? Entonces hay formas de poder desarrollar aprendizajes justamente a partir de estas técnicas, ¿no? Hacer resúmenes, síntesis, ¿sí? Ahora inclusive, miren, hoy hay plataformas muy interesantes de inteligencia artificial. ¿Cuáles? Ustedes saben, ChatGPT. No sé si ya tenemos la versión paga o pagada, que no es muy cara, pero ChatGPT te ofrece tantas cosas, o Bar Gemini te ofrece tantas cosas. Entonces, ya estos nuevos dispositivos, ¿sí? Son tan inteligentes que tú puedes, fíjate, tomar nota, pero haciendo dialogar a los autores. ¿Mm? Por ejemplo, le puedes pedir a ChatGPT que te haga un resumen de lo que dice Aristóteles, de lo que dice Sigmund Bauman o Heidegger o cualquier otro filósofo adicional o algún filósofo boliviano, acerca de qué estamos entendiendo por algo que todo el tiempo hablamos, valores, algo de la ética. Entonces, hay formas también de poder utilizar las inteligencias artificiales o las plataformas de inteligencia artificial como asistentes para desarrollar aprendizajes. ¿Mm? Bien, otro detalle, ya lo mencioné hace un momentito, haciendo perfiles, haciendo resúmenes, haciendo síntesis, por supuesto, haciendo preguntas, esto es importante, ya lo hemos dicho, ¿sí? Conectar conceptos, por supuesto, hacer analogías, ¿sí? En el marco de este diplomado, en los distintos módulos, habrán muchas estrategias, ¿sí? Para justamente vincular estos conceptos. Practicar y reflexionar sobre lo aprendido, porque, claro, un detalle no menor es clave, ¿no? Practicar lo que tú aprendiste. Porque si no, simplemente, claro, qué bonito, qué lindo, tienes conocimiento, pero si no llevamos al terreno de la práctica, ¿qué les parece? Prácticamente estaríamos nosotros en una condición de teoría, ¿no? Y no tener esa coherencia entre el decir y el hacer. ¿Mm? ¿Cuántas veces hay gente que nos ha dicho muchas cosas? Te puede pasar a ti, me puede pasar también a mí, por supuesto. Sí, tenemos información, pero si no practicamos, prácticamente, o en realidad, si no practicamos, en realidad estaríamos justamente siendo simplemente teóricos. La idea es dar un paso. Lo que leo, lo que aprendo, debo llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque eso ya se queda contigo. Eso ya está entronizado, eso ya va contigo, te acompaña, ya es parte de ti, es parte de tu ser. En el concepto filosófico europeo se habla mucho del decir y el hacer, pero me gusta más el concepto andinocentrista, ¿no? Cuando se habla de la coherencia entre el decir, el hacer, el sentir y el pensar. ¿Qué les parece? Entonces leo algo, lo reflexiono, lo siento, lo hago, lo comparto. ¿Mm? Entonces, una visión tetraléctica, ¿no? De tal modo que lo que estoy aprendiendo prácticamente sea parte de mí. Yo creo que ese es el desafío más importante que una persona que está aprendiendo tiene, llevar a la práctica lo que está leyendo. Bueno, y les comento aquí una anécdota que comenta este, sí, gran libertador de la antigua India, bueno, no de la antigua, de la India contemporánea, de Mahatma Gandhi. No sé si alguna vez han escuchado hablar de él. Gandhi fue, diría yo, el autor de todo lo que se llama la resistencia pacífica, ¿sí? Mahatma Gandhi. Entonces, claro, él inventó la huelga de hambre, porque la India era una colonia británica y claro, quienes gobernaban la India eran ingleses y para desarrollar esa revolución, Gandhi lo que dijo, no vamos a ir con las armas, no vamos a levantarnos,
lo que vamos a hacer es una resistencia pasiva e inventa la huelga de hambre. Y claro, y logró lo que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? La India, un país enorme, grande, con mucha población, más de 1.000 millones, detrás de la China, más de 1.000 millones de habitantes. Y yo diría, colegas, hoy la India ya es una potencia mundial, ¿m? Que le hace juego a China, compite con Rusia, compite con los Estados Unidos. Pero la India fue, como les decía, una colonia británica, y su gran libertador, Mahatma Gandhi. Bueno, entonces el maestro Gandhi era muy famoso, un gran libertador pacifista, y un día una señora eh, llega a la casa de Mahatma Gandhi, le dice: maestro Mahatma, ¿sí? Te he traído a mi hijo no me hace caso, mi hijo no quiere cumplir, le estoy diciendo que la sal hace daño en los riñones, y él no me hace caso. Por favor, maestro, usted le puede aconsejar aquí a mi hijo, testarudo, terco, pertinaz, le puede decir que la sal hace daño. Y Mahatma Gandhi dice: claro, claro, señora, pero le voy a pedir un favor. ¿Podría volver en 2 semanas para darle la respuesta? Y la señora, perpleja, ¿no? ¿Cómo, maestro? Sí, por favor, le pido 2 semanas. En 2 semanas le voy a decir la respuesta. Pero no me puede decir ahora, no me puede decir que la sal hace daño a la salud y él está ahí haciéndose daño. Eh, por favor, le vuelvo a decir, venga en 2 semanas. Ya está bien. Si dice el maestro, ¿sí? Entonces la señora se va, un poco perpleja, descorazonada, pensaba escuchar una amonestación fuerte contra su hijo. Bueno, al cabo de 2 semanas vuelve la señora, ¿no? Con el hijo otra vez. Y claro, ante la pregunta anterior, la señora le dice: por favor, ya tiene la respuesta, porque yo sigo peleando con este mi hijo. Y ahí Mahatma le dice: bueno, hijo, le dice al muchacho, ¿no? Sabes que ese producto que tú consumes te hace daño, no debes hacerlo. Así que a partir de ahora estás prohibido de consumir aquello. Y claro, como todo el mundo respetaba a Mahatma, que era como un profeta, como un ser bastante venerado, entonces la señora, el hijo dice: ya está bien, y le dice a la señora: gracias, maestro, gracias, gracias. Y se van, pero al poco tiempo la señora ya vuelve sola, ¿no? Lo dejó al hijo afuera y vuelve sola. Maestro, antes de irme, le dice: ¿por qué usted tardó 2 semanas en decirme algo que yo hubiera querido escuchar cuando vine la primera vez? Bueno, y Mahatma le dice lo siguiente: lo que pasa, dice, es que hasta hace 2 semanas yo también consumía ese producto, pero ya no consumo más. Así que ahora yo tengo la autoridad, después de esas 2 semanas, porque yo ya no consumo, tengo la autoridad para decirle a tu hijo que eso hace daño y que no puede consumirlo. ¿Por qué? Porque lo tengo que decir desde la práctica. ¿Qué les parece? ¿Mm? Es una de las, bueno, tiene Mahatma Gandhi muchas anécdotas, muchas historias, pero esa, ¿qué cosa nos dice? Evidentemente algo de lo que estamos hablando. Yo no puedo ser teórico y no practicar lo que estoy diciendo o lo que estoy aprendiendo. Por eso el desafío mayor nuestro será que luego de que haya aprendido, debo llevar esto a la práctica. Muy bien, ya finalmente, para cerrar esta alocución, distinguidos colegas, ¿cuál es la finalidad mayor del aprendizaje? El pensamiento crítico. ¿Mm? ¿Cuál es el sentido de aprender a aprender? Sino desarrollar una mente disruptiva, una mente crítica. ¿Qué es lo que hoy más hace falta? Lamentablemente, todo lo que ocurre en nuestro contexto, la presencia de las inteligencias artificiales, la presencia de plataformas de redes sociales como TikTok, los reels, los videos cortos de YouTube, están haciendo que la gente no piense mucho o piense muy poco. La gente de pronto, y cuando digo la gente me refiero a todos, nosotros, me incluyo yo, tenemos la tentación a tenerlo todo fácil. Y aquí hay un autor llamado Giovanni Sartori, es italiano, él, hace algunos años escribió un libro que se llama Homo Videns, el hombre, ¿sí?, de la imagen.
Y claro, Giovanni Sartori ya cuestionaba y decía, el hombre homo videns, ¿sí? Está sobrecolocando la imagen por encima de la escritura, la imago por encima del pensamiento. La gente no quiere pensar, no queremos pensar. Y la inteligencia artificial apunta también a eso, a que resuelve todo y que la gente no aprende. Por esa razón, hoy aprender a aprender. Por esa razón, hoy aprender de nuevos textos y practicar lo que estamos aprendiendo es más importante que nunca. ¿Mm? Que los aprendizajes se resuelvan, ¿sí? O permitan resolver problemas diarios, problemas cotidianos. De tal modo, distinguidos colegas, que tengamos la posibilidad de lograr, por supuesto, mentes, como decía Aristóteles, mentes inteligentes, mentes brillantes. Aristóteles decía mentes de excelencia. La única manera es promover aprendizajes superlativos, de altísimo nivel, que permitan resolver los problemas cotidianos. Bien, no sé si hay preguntas, comentarios, distinguidos colegas. ¿Tienen la palabra? O Alex, te dejo el micrófono, por favor. Perfecto. Me parece que no hay consultas, colegas. ¿Alguna duda, alguna inquietud de todo esto que hemos conversado? ¿Qué dicen? Perfecto. ¿Todo claro entonces? ¿Todo bien, colegas? Sí, doctor, quedó todo claro. Muy bien. Gracias, Isabel. Si no hay preguntas, comentarios, estaríamos cerrando acá esta sesión, si les parece. Les mando un abrazo cordial. Que estén muy bien. Buenas noches, distinguidos colegas. Muchas gracias, doctor, por la exposición del día de hoy y agradecemos profundamente al doctor Ademar Marco Poma Chuquimia por su destacada participación y por compartir sus amplios conocimientos y experiencias en esta masterclass. Más que todo, invitamos a todos los participantes que aún no forman parte del diplomado en educación superior basado en competencias a comunicarse con sus asesores para recibir la información e incorporarse en este programa que aborda temáticas de alto impacto como las tratadas de hoy. En nombre de la Universidad Nacional Siglo XX y la Escuela de Negocios ESAM, agradecemos su presencia y participación y les deseamos un excelente resto de jornada. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Alex, querido. Buenas noches. Un abrazo para todos.